bienvenidos a nuestro último episodio de nuestra serie que se llama Corre, Ma, corre. Estamos muy emocionados ahora por saber qué fue lo que pasó en Akpap. Ya sabemos que a María siempre le pasaban cosas muy interesantes, siempre algo emocionante pasaba día a día en su casa. Así que sin más, por el momento, vámonos hasta África, vámonos. Estaba María, ¿recuerdas que había decidido cambiarse desde Kenge hasta Akpap? Ella caminó 24 kilómetros, fue un camino bastante largo, imagínate, no había quien le ayudara, no había quien cargara también a sus hijos, ella lo tuvo que hacer sola, seguramente alguno de sus hijos ya estaba un poquito grande, pero aún así ella tuvo la responsabilidad de llevarse a esos 51 niños y aparte tener que atravesar 24 kilómetros de selva, subidas, bajadas, seguramente ríos y seguramente muchas cosas muy emocionantes y por fin llegaron allí a Akpap, cerca del río Cruz y ella estaba muy emocionada, ¿verdad? Pero solamente encontró una casita de paja en donde ella pudiera estar y apenas estaban instalando sus cosas. Recuerda que llevaba sus cazuelas, sus maletas con la ropa de los niños y todo eso, cuando de repente una terrible epidemia de viruela, que de hecho eso está también anotado en la historia de África, llegó a esa región. Muchos días, día y noche, María se la pasó cuidando a esos enfermos, vacunando a la gente con la vacuna que el gobierno le había mandado, pero las cosas se pusieron tan mal que el capitán de la lancha que traía las vacunas, porque recuerda que esa era una zona aislada, y quien llevaba las vacunas en una lancha se tuvo que quedar porque no había doctores, recuerda que no había hospital, no había enfermera, así que se tuvo que quedar allí hasta que, pudiera ayudar un poco, porque realmente esto no acabó, así que se tuvo que quedar allí. La epidemia, ¿sabes cuánto tiempo duró? Seguramente tú ya estás familiarizada con esto de las pandemias, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Así que una epidemia, a pesar de que no es tan grande, no es algo mundial, pero sí es algo que abarca a veces varios países. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo duró? Duró un año. Todo el año de 1896 y se extendió hasta Ekenge. Recuerda que esto es algo que no se puede controlar, a pesar de que nos vacunemos, a veces no sabemos el alcance que puede llegar a pasar o lo que puede pasar. Ahora ya nos vacunan contra la viruela, ya ha sido un poco más controlada, pero en ese momento no lo era. Y ¿sabes? La casa que tanto amaba María ahora resultó ser un hospital, y un hospital muy provisionado, porque realmente no era algo tal como un hospital, no había doctores, no había enfermeras, solamente estaba ella con lo poco o mucho en ese momento que sabía sobre medicina, pero nadie le ayudó a cuidar a los enfermos o incluso a enterrar a los muertos. Cuando los enfermos morían porque no aguantaban más sus cuerpos, recuerda que no llevaban una comida tan buena, ellos no tenían una buena higiene, entonces también esto no ayudaba mucho a la enfermedad. Y entonces cuando veía que se iban muriendo las personas, como ella era la única, solamente iba poniendo los cuerpos a un lado, los iba amontonando, y cuando tenía un tiempo disponible iba y cavaba un hoyo y allí los iba enterrando ella sola. Pero ella no perdía el momento para poder hablarle a los moribundos acerca del Señor Jesús. Ella les hablaba y les enseñaba acerca de Jesús. Imagínate, los cuidaba y todavía les predicaba. Y ella acomodaba allí a las personas que ya estaban medio moribundo, uno al lado del otro, y en la casa tenían un cuarto, tenía 2 cuartos, y ella trataba de que todos estuvieran tan cómodos como fuera posible, y les seguía hablando de Jesús. ¿Y te acuerdas del cacique Edem? Bueno, pues el cacique Edem también se contagió de viruela, y a pesar de que era su amigo, ella lo cuidó día y noche, y a pesar de que ella lo quería mucho y de que había hecho todos los cuidados posibles
difíciles, en especial con el cacique Edem. Después de una semana de esa enfermedad, él murió en una noche muy oscura y ella solamente le hizo un ataúd. Imagínate, todavía hizo un ataúd, cavó una tumba y allí lo pusieron. Y todos en Ekengue, todos en Ekengue murieron o huyeron o hicieron algo, porque ya nadie se quedó allí. Imagínate, ella estaba totalmente sola y aparte de que ella estaba sola, ella ya estaba muy cansada y ya estaba ahí toda tambaleante. Recuerda que de Akpap se fue a Ekengue para cuidar al cacique Edem, y cuando volvió a Akpap, ella cayó inconsciente. Ya era tal su cansancio, seguramente tenía varios días sin dormir, que ella se desguanzó en el suelo. Y su bonita casa, ¿recuerdas esa casita tan bonita en Ekengue? Ya no se podía habitar, ya nadie había vivido allí. La maleza había crecido alrededor y la casa se hundió en el suelo, esto pues por causas naturales. Y cuando pasó toda esta situación, nadie estaba ayudando a María, nadie estaba con María. Seguramente sus hijos los mandó a un lugar seguro, pero la gente que vivía allí pues tuvo que atenderla. Y cuando el señor Oben y otro misionero llegaron a Akpap, seguramente porque Dios los mandó, encontraron a María inconsciente, tirada ahí en el suelo, y la enviaron de regreso a Escocia para que ella pudiera descansar. Imagínate, un año de estar cuidando enfermos, no solamente uno, sino muchos enfermos. Tú te puedes imaginar lo que es eso, estarles administrando la medicina, vacunándolos. Otras seguramente se movía a otras casas a atenderlos, a hablarles de Jesús. Eran muchísimas personas que tenía que atenderlas. Ella estaba exhausta y ella se enfermó, y exhausta ella tuvo que regresar a Escocia para que descansara. Pero un poquito antes de que ella se fuera, oyó así a lo lejos de las personas que les decían los aros. Ay, era una tribu de caníbales, que ellos también eran tratantes de esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tomaban personas de allí mismo de África y las vendían como esclavos a otras personas, y que acababan esas personas, los aros, de invadir una aldea vecina. Estas eran unas personas muy malas. Y Ma, toda ahí tirada y exhausta, sí, lo único que sí pudo hacer es escuchar los aros. Y dice la historia de Ma que ella dijo: los aros, me gustaría conocerlos. Y sabes, ella se tuvo que ir a Escocia, descansó. Ella más o menos cuando volvió a regresar a Escocia tenía unos 54 años, te puedes imaginar, ya era una persona grande. Más o menos cuando tuvo que cuidar a los enfermos tenía más o menos unos 53 años. Seguramente tú tendrás algún familiar que tenga esta edad. Pregúntale tal vez a tu mamá o a tu papá, ¿quién conoces de esta edad? E imagínate que más o menos tenía esta edad. Seguramente este tipo de personas ya no trabajan tanto, o si trabajan ya están a punto de jubilarse. Pero María estaba regresando de un trabajo muy exhausto a Escocia para poder descansar. Y ¿sabes qué? Pasó un tiempo allí en Escocia recuperándose, pero ¿sabes qué? Algo triste, pero también a la misma vez bueno, que estaba pasando con María. Su mamá y sus hermanas ya habían muerto. Esto era algo muy triste, porque ella ya no tenía familia quien pudiera estar con ella ahí en Escocia. Ya no le quedaba más familia. Pero ¿sabes? Fue algo bueno, porque a esta edad en que otras mujeres se retiran de trabajar, es decir, ya no trabajan y ya se quedan en casa solamente descansando o haciendo alguna manualidad o haciendo alguna cosita extra, ahora y que esas mujeres normales, vamos a decirlo así, ya no trabajan y hacen muy poquito trabajo pesado. ¿Sabes qué hizo María? María, a la edad de 54 años, empezó otra vez una nueva obra en otra parte de África. ¡Qué bárbara! María sin duda era
una mujer que no podía parar. Ella debía estar. ¿Y sabes por qué? Porque ella amaba muchísimo a Dios. Y ella decía: Dios, yo te amo, pero yo quiero demostrar que yo te amo. Y de esa manera te voy a servir. Yo quiero hacer todo esto porque yo te amo y te quiero demostrar ese amor. Y sabes, hay un versículo que a María le encantaba. Es Deuteronomio 31:8. Y dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. María a sus 54 años iba a empezar de cero en un lugar nuevo de África. Y sabes, ella sentía que Dios le estaba diciendo: yo voy delante de ti. Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a dejar sola. Eso quiere decir desamparar. No temas, es decir, no tengas miedo ni te intimides. Que esas personas malas no te hagan sentir que tú no puedes. Tú vas a poder predicar mi palabra. Tú vas a poder hablarles a esas personas acerca de mí. Y cuando llegó a África, porque sí se animó y ella regresó otra vez a África, en la parte alta del arroyo de Enojongo, que es el otro lugar, ¿te acuerdas que habíamos visto? Vivían allí los aros. Era una tribu muy salvaje, habían establecido rutas de comercios y de esclavos. Ellos vendían cosas, pero también vendían personas, vendían a su propia gente, su propia familia como esclavos, y bloqueaban las rutas de comercios de otras tribus, y ellos no eran pacíficos, es decir, que siempre estaban peleando. Adoraban al diablo, así tal cual, y comían carne humana. Imagínate todo eso que estaba pasando. Y Ma dijo: la tierra de los aros parece atraerme como un imán. Yo tengo que ir allá. Ella sabía que Jehová iba a estar con ella. Ella sabía que Dios no la iba a dejar. Y la gente de la misión estaba sorprendida de que María quisiera ir ahí, a ese lugar tan malo. Recuerda que ella ya había ido a varios lugares donde parecían los peores caciques, pero ahora realmente estas personas eran personas muy, muy malas. Y desde luego estaban en contra de ellos los de la misión. Yo le decía: no, Ma, no puedes ir. El mismo gobierno le dijo: María, no vayas, porque son personas muy, muy malas. Pero María esperó pacientemente. Y el arroyo de Enojongo era muy hermoso, estaba cubierto de lirios acuáticos. No sé si tal vez tú hayas visto fotos, pero más adelante en aquella y siniestra región se encontraban los aros, un grupo de pueblecillos nigerianos también. Los ibos vivían allí, pero los poderosos aros o se comían a las personas que entraban a verlo o las vendían como esclavos. Siempre eso era lo que pasaba. Y los aros siempre actuaban con mucha violencia, porque ellos decían que ellos eran agentes del largo Juju, así se llamaba ese dios que ellos veneraban, se llamaba el largo Juju, y llegaron a ser una sociedad muy, muy secreta que no admitían a nadie más. Usaban amenazas y violencia para mantener a todas las demás tribus con miedo hacia ellos. Y como ya les había yo dicho, que controlaban a los esclavos o el comercio de los esclavos, pero también el aceite de palma. Y mientras María seguía pensando en los aros, algo terrible sucedió. Los aros atacaron y capturaron y se comieron, ¿sabes a cuántos nativos? A 800 nativos. Imagínate cuántos eran los aros, eran muchísimos, no sabemos realmente el número exacto, pero si se comieron a 800 es porque al menos eran 800 personas de los aros, pero yo creo que eran mucho más. Y el gobierno de María decidió que debía llevarse a cabo algo drástico para proteger de los aros a toda la gente inocente. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Los aros vivían en una región apartada y habían estado vendiendo esclavos de las regiones un poco más cercanas, pero ahora que ya no había gente allí, ahora ya se estaban acercando más y más
a las personas, voy a decirlo así, a la civilización. Entonces a esto ya no le convenía al gobierno porque iban a acabar con todas las personas. Entonces enviaron una embarcación armada del gobierno con 9,000, escucha bien, 9,000 soldados británicos al río Cruz, quienes se adentraron por el arroyo de Enyongo. Imagínate todo lo que iba a pasar, seguramente todos se iban a matar y estaban allí en el territorio de los aros, y más o menos en ese momento los que salieron eran 4 millones de crueles pero inteligentes habitantes. No eran todos, pero los que salieron en ese momento eran 4 millones de aros. Imagínate, solamente habían llegado 9,000 soldados contra 4 millones de personas. Eso era algo insignificante. Seguramente los aros iban a ganar, y en su región se centraba alrededor de un valle y un templo. Este templo era de Largo Juju, en el cual había ídolos de madera, estaban allí puestos en un hueco del árbol. Este era el temidísimo o el famoso Largo Juju. Y los soldados británicos, esos 9,000 soldados británicos que llegaron, ellos narran que encontraron en todas las casas de los aros el mismo ídolo untado o como pintado con sangre, con cráneos en el suelo. Imagínate, todas esas personas, los aros adoraban al Largo Juju. Y había un señor, el señor Rafael Moore. Él fue el líder de la expedición del gobierno, quien envió mensajes a los caciques de los aros y les exigió, no les pidió, les dijo: les exijo que tengamos una plática de paz. Pero para su sorpresa de este señor Rafael, los aros asistieron, dijeron: bueno, está bien, pero fueron así como que de mala gana. Se sentaron, hicieron un medio círculo alrededor de un árbol gigante de algodón, y se veía en sus ojos que ellos estaban muy enojados. Y el señor Rafael también estaba muy enojado porque ya habían matado a muchas personas y muchas cosas terribles que habían visto en ese momento que habían ido. Entonces el señor Rafael de repente se levantó y les dijo: rindan sus armas, es decir, ya no queremos que tengan armas, dejen las armas, dejen la brujería, dejen la esclavitud y permitan que las aldeas puedan vivir en paz. Eran 4 cosas que el señor Rafael les estaba exigiendo. ¿Y qué crees que hicieron los aros? Pues les estaba pidiendo todo. Entonces hubo un gran silencio. Y de repente de este lado, uno de los caciques más viejitos, que estaba envuelto en una piel de leopardo, imagínate cómo debió de haberse visto esa escena. Era una persona seguramente muy fuerte a pesar de su edad avanzada, y con esa piel de leopardo se levantó y le dijo al señor Rafael: hemos oído de una mujer sabia que vive en el Ocoyongo, al otro lado del río. No vamos a acceder a nada de lo que usted nos está diciendo hasta que ella venga y nos hable. ¿A quién estaban pidiendo? Sí, estaban pidiendo que María viniera a hablar con ellos. Se referían a María. Nadie de ellos la había visto antes, pero ellos querían que María viniera. Y entonces el señor Rafael no sabía qué decir. Imagínate, estaban pidiendo a María. Así que esos 9,000 soldados británicos y los 4 millones de aros tenían que esperar a María y a la decisión que ella tomara. Así que el señor Rafael solamente les pudo contestar: pues voy a enviar un mensaje a ver si es que ella puede venir. Cuando le llegó el mensaje a María, recuerda que estaba allí protegida porque nadie quería que fuera con los aros. Pues le llegó el mensaje y María se puso en camino de inmediato, no lo dudó. Esto es lo que ella había estado esperando. Y una vez más, los caciques se reunieron con el señor Rafael. Pues esto seguramente duró algunos días, no fue tan rápido, pero ellos por fin se juntaron. Y sabes que cuando ya María había escuchado lo que tenían que decir los caciques y lo que estaba diciendo el señor Rafael, María les dijo: el inglés, es decir, el señor Rafael, está siendo justo con ustedes, les dijo María. En
tono muy tranquilo, no regañándolos o no diciéndoles algo malo. Les dijo: miren, esta es mi gente, permítanles que ellos traigan la ley y el orden a este territorio. Va a ser muy bueno porque ellos les van a ayudar a construir caminos, a construir carreteras y también escuelas, iglesias. Ellos no los van a tomar como esclavos, ellos no les van a hacer daño, ellos solamente quieren hacerles un bien, quieren verlos prosperar y crecer, y tienen muchas cosas buenas para hacer su vida más fácil, quieren poder comerciar con ustedes. Eso les estaban diciendo, no les van a hacer ningún daño. Y sabes, ellos obedeciendo a María, ¿sabes qué hicieron los aros? Algo impresionante. Ellos entregaron más de 3,000 rifles. Ellos tenían esos rifles, obviamente mataban personas, pero ahora ellos los entregaron y estuvieron de acuerdo con todo lo que María les dijo. El señor Rafael le dijo a María que María había hecho muchísimo más para calmar a la tribu de los aros, para hacer la paz, que todos los otros representantes del gobierno en el pasado, y que lo había hecho muy fácil. Claro, porque Dios le había prometido que iba a estar con ella. ¿Recuerdas lo que dice Deuteronomio 31:8? Vamos a leerlo otra vez. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. María sabía que Dios iba a estar con ella y que ahora era el momento indicado para poder ir y vivir con los aros. Así que María habló con el señor Rafael Moore y le dijo: deme por favor su autorización para ir a vivir con ellos. Ya hicimos que hubiera un poco de paz cuando entregaron esos rifles, pero ahora necesitan un misionero y yo quiero ir a vivir entre ellos. Y el señor Rafael se rió y le dijo: siga adelante, vaya. Si usted va, yo voy a poder retirar a todas mis tropas. Imagínate, todos esos soldados que estaban allí en peligro de muerte. El señor Rafael, si Ma iba, él los iba a poder retirar. El trabajo de Ma en esa tribu apenas estaba comenzando. Esto era algo muy, muy bueno. Y sabes, a la edad de 55 años, María se convirtió en la primer misionera para los aros en la aldea de Itú. Y un poquito antes de su llegada, el cacique Itú había muerto y 60 esclavos habían sido matados en el funeral para poder enterrarlos con el cacique Itú. El trabajo sería muy difícil sin duda para María, pero ella siempre había escogido el trabajo más difícil. El nuevo cacique Aro en Itú le había dicho a María que podía construir donde ella quisiera, así que en una colina plana cerca de la aldea de Caníbales, ella se puso a construir lo primero, una iglesia, sí, y también construyó una escuela con sus propias manos a la edad de 55 años. Y mientras ella estaba trabajando duro, ella sola haciendo la mezcla, poniendo los ladrillos, poniendo todo para hacer la iglesia y la escuela, llegó un comisionado británico que de repente llegó a Itú para ver cómo es que estaba María. Ella encontró a María con toda la cara manchada, por allí vas a poder ver que estaba ahí haciendo cemento, toda embadurnada de mezcla fresca hasta los codos. Y entonces este comisionado se quedó tan sorprendido y le dijo: yo no sabía que usted supiera cómo mezclar cemento, Ma, le dijo ese hombre joven. Y María se empezó a reír y le dijo: yo tampoco sabía que podía hacerlo, joven. Simplemente mezclo el cemento con un poquito de arena, le pongo agua y le meneo con un palo hasta que parece un atole de avena espeso. Y luego le oro a Dios y le digo: Señor, te ruego que el cemento cuaje. Y sabe usted, es curioso, pero siempre resulta bien. Nadie ayudaba a Ma, no había un albañil que la pudiera ayudar, pero Ma estaba haciendo ese trabajo porque ella sabía que, como ya lo leímos, el Señor, nuestro Dios, siempre iba a estar con ella apoyándola y que ella no debía de tener miedo. Los oficiales del gobierno le habían proporcionado material de construcción al precio
precio más bajo posible. Pero poco a poco el dinero que recibía María, que era un milagro que hubiera podido terminar el edificio, por fin lo pudo terminar, pero realmente lo había hecho con mucho esfuerzo. Y la fama de María se iba extendiendo de Escocia, no solamente ahora en Escocia, sino a todo el mundo. Cada valija de correo, es decir, cada maletita de correo que llegaba, que traía el barco del gobierno, todas y cada una de ellas traía cartas para María de otros países. Y una nota, una hojita que ella escribió en su diario el 14 de junio de 1903 dijo así: es lunes por la mañana y solamente tengo una moneda de 3 peniques para toda la semana. Quizá pueda cambiar algunos libros de escuela por comida. Una mujer me regaló 5 camotitos y un poquito de pescado. Imagínate esto, para poder vivir durante toda la semana era muy poquito. ¿Sabes cuánto es el equivalente de 3 peniques en nuestra moneda mexicana? Son 80 centavos. 80 centavos es menos de un peso. ¿Tú te imaginas cómo poder vivir una semana con menos de un peso? Pero ¿sabes qué? En menos de un año, después de que María llegó a Itu, pasó un año y más de 300 aros llegaban a la iglesia cada domingo. 69 niños fielmente asistían a la escuela todos los días, aprendiendo a leer y a escribir en su propio idioma. Ellos estaban ya aprendiendo cómo poder hacer tantas cosas ahora con la lectura y con la escritura. Y en la misión de Calabar, la gente estaba preocupada por el hecho de que María viviera allí entre los caníbales, porque siempre pensaban que seguramente ya se le habían comido o que se le iban a comer. Y siempre decían, es que Locoyongo es muy peligroso. Y ahora María se ha ido a vivir a la tierra de los aros, que es muchísimo peor. Su salud no es buena. Será mejor que ella se regrese a Iquengue. Pero ¿sabes qué hacía María? Ella dijo, no. Yo amo cada lugar en los cuales he vivido. Les dijo en una carta, ya les escribió una carta y les dijo, no voy a dejar a estos salvajes que necesitan la palabra de Dios. Es cierto que ya no soy tan ágil como antes. Antes podía correr y subir y bajar y ahora ya no. Pero quizá pueda encontrar un medio para poder movilizarme, como una bicicleta, por ejemplo. Y sabes, los bebés que ella ya había rescatado, ¿te acuerdas de los bebés gemelos? Y algunos que, aunque era gemelo, no, solamente había rescatado uno. Esos bebés que ella habían rescatado, ellos ya eran mayores, ya habían crecido. Algunos de ellos, María los educó tan bien que los hizo que fueran pastores, otros fueron maestros de escuela y otros también fueron oficiales de gobierno. Todos habían creído en el Señor Jesús, todos confiaban en Él y ahora todos y cada uno de ellos estaba haciendo una labor muy especial a nombre de Dios. Y en mayo de 1905 le llegó una carta a María, una carta oficial. Era el gobernador de Nigeria, ahí mismo en África, que quería saber si aceptaría María un puesto importante, un puesto en la corte nativa de Itu, ya que ella era muy famosa y tenía un gran conocimiento en los asuntos del lugar. Le ofrecía, ¿sabes cuánto le ofrecían al año? $240 al año, que esto más o menos son unos 4,830 pesos mexicanos, y que seguramente a María no le caería nada mal, le ayudarían a poder seguir construyendo cosas, comprando medicinas y ayudando a los nativos. Y sabes, por segunda vez en su vida, María se había encontrado como un juez. Ahora había arreglado varios casos difíciles como chantajes o deudas o toda clase de crueldad, mujeres golpeadas y bueno, muchas otras cosas que ella estaba haciendo. Recuerda que cuando ella regresó a Escocia, ese trabajo que ella tenía, que ya también le pagaban, lo había perdido, pero ahora Dios estaba mandándole otro trabajo que es realmente lo que ella estaba haciendo, pero ahora le estaban pagando. Y María tenía la facultad de poder decir o castigar o dictar una sentencia hasta por 6 meses en la prisión. Es decir, si alguien realmente había hecho algo
malo. Entonces 6 meses le decía: tú te vas a encerrar o te vamos a encerrar en la prisión. Imagínate el poder que ella tenía, que ya le había sido dado, pero porque ahora Dios le había dicho que iba a estar con él y que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada. Ella exigía un respeto absoluto y obediencia completa, y no había hombre o animal o demonio a quien ella le tuviera miedo. Decía un viejo comerciante que habían conocido, ella decía: María no le tiene miedo a nada, y era real porque Dios estaba con ella. Y pasaron varios años, más o menos habían pasado unos 7 años, y ahora María tenía 62 años de edad y podía caminar solamente 1,5 kilómetros a la vez, es decir, no podía caminar más tiempo de un solo jalón, tenía que esperarse, tal vez descansar un día y entonces poder seguir. Y fue a Pueblo Duque y con su propio dinero ella compró 50 hojas de hierro corrugado, una caja de clavos, alguna madera y media tonelada de cemento. Esto ella lo pagó con su dinero. Y ahora que estaba en Pueblo Duque, ¿cómo se iba a llevar todo esto hasta Ipque? ¿Cómo lo iba a hacer? Seguramente iba a ser muy difícil poder llevar todas estas cosas. ¿Cómo será que iba a poder llevarse todo esto? En eso, un viajero europeo la vio esperando un barco. Ella estaba allí esperando que llegara un barco, pero ¿sabes? Estaba rodeada de maletas y de baúles. Y entonces el señor se acercó y en forma de burla le dijo: pues para ser una misionera, usted tiene muchísima ropa. Y en eso María le mostró al muchacho, le abrió sus maletas, sus baúles, y todos estaban llenos de cemento. Pero fue la única forma que ella encontró para poder llevar todo ese cemento hasta Ipque. Si no, de otra manera no la iban a poder aceptar con tanto cemento. María había decidido construir una casa misionera en Ipque. 250 guerreros habían puesto sus armas a un lado y ahora estaban cortando los matorrales, estaban desenterrando troncos de árboles y estaban nivelando el terreno para hacer eso. Era algo muy asombroso para los guerreros, ya que ellos solamente habían vivido para pelear y para matar. Nunca habían ayudado a nadie, nunca habían construido algo así de grande, y pronto ellos levantaron una pequeña iglesia y una escuela en ese terreno. Recuerda que esto fue con el dinero que Ma tenía. Y 6 días a la semana María daba clases, atendía la iglesia los domingos y daba clases todos los demás días. Y ella renunció a su cargo que le habían dado, que le pagaban muy bien. Lo tuvo que dejar porque ahora ella estaba dando clases. Nadie más sabía hacerlo, así que ella tuvo que dar clases cuando tenía 62 años de edad, imagínate. Y un domingo, cuando ella predicaba, su enseñanza fue interrumpida por un alboroto que de repente se escuchó afuera en el mercado que estaba cerca de la iglesia. Y de repente las personas que estaban allí escuchando se disculpó y les dijo: discúlpenme, tengo que salir a ver qué es lo que está pasando, espérenme y ahorita regreso. Cuando ella salió al camino, encontró a un grupo grande de gente que se estaba peleando. Y entonces se metió, ella era pequeñita, recuerda, y se pudo ir metiendo, se fue metiendo hasta en medio de ellos. ¿Y sabes qué les dijo? Les dijo: cállense, ustedes están interrumpiendo el servicio de la iglesia. Van a tener que esperar hasta que yo termine mi predicación y entonces voy a regresar y voy a arreglar este problema que está pasando. ¿Y sabes qué hicieron todos los que estaban peleando? Se sentaron afuera cerca de la iglesia, callados, todos respetuosos, hasta que María terminó su sermón y entonces pudo regresar con ellos y ayudarles con su problema. ¿Te puedes imaginar un montón de gente tan grande y tan fortachona sentada esperando a que Ma pudiera atenderles? Y María no decía, casi a nadie le decía sus enfermedades, a nadie se lo comentaba, pero un día, con el fin de hacer un viaje de 13 horas en canoa,
tuvo que envolverse en una cobija. Ella le dolía mucho su espalda, casi siempre. Entonces se tuvo que envolver en una cobija bastante gruesa y se acostó con mucho cuidado en el fondo de la canoa. Se tomó un montón de medicamento para poder calmar el dolor, porque ese dolor de espalda no la podía dejar. Y después de un tiempo ella pudo llegar a su destino, seguramente con muchísimo dolor, seguramente no pudo descansar porque el trabajo seguía y seguía y seguía. Y un médico europeo vino a vivir a Itu, y cuando vio que la salud de María estaba tan quebrada, estaba tan mal, le envió un guacal de pollos para poder comer. ¿Tú conoces los guacalitos, que son como unas cajitas de madera? Y tenían varios pollos, y le dijo: usted debería estar en el hospital en Pueblo Duque. Su salud es muy mala, muy fea. La regañó. Le dijo: de hecho, si usted no se va ahorita, le voy a escribir a los de la misión en Calabar y les voy a decir que usted está muy mal de salud. Y al principio, cuando María escuchó esto, ella se enojó porque ella pensó que tal vez él no quería que trabajara, o muchas cosas ella pensó, pero después se dio cuenta de que el médico tenía razón. Ella, si no se estaba cuidando o si no se iba a cuidar a sí misma, ya no iba a tener más años de vida para poder ofrecerle al Señor. Entonces ella dijo: está bien, voy a descansar. Ella no se fue a ningún lado. Ella solamente en ese mismo lugar, en su casa, tomó un descanso algunos días, y después de unos días ella se sintió muchísimo mejor. Y ¿sabes qué también pasó? Algo muy interesante. Ella aprendió a viajar o a moverse en bicicleta por todas esas veredas. Ahora ya no iba a tener que seguir corriendo por la selva. Ahora ella sí corría, pero en la bicicleta, y ya era un poco más fácil ese trabajo. Seguía siendo difícil porque aún así tenía que pedalear la bicicleta, pero ya no era tanto como el estar caminando. Y los últimos años de su vida, recuerda que ya es nuestro último episodio, pero en los últimos años de su vida, María tuvo que utilizar una silla de ruedas, especialmente diseñada para ella. Ya el cansancio era tanto, ya había caminado ella tanto, había hecho tanto en su vida que sus piernas ya se lo estaban reclamando, y ella tuvo que usar una silla de ruedas. Podía aún caminar, pero realmente ya le costaba mucho trabajo. Y la fiel Juanita, su hija más fiel, era quien la empujaba. Y ella, María, recibió una agradable sorpresa cuando los niños de Escocia ahorraron dinero y le compraron una lancha de motor para que ella no tuviera que remar. Imagínate, una mujer tan grande y todavía tenía que estar remando. ¿Y sabes? Tal vez yo quiero hacer un paréntesis en este momento. Tal vez tú aún no has conocido o no conoces a algún misionero o alguna misionera. Yo quiero decirte que aún hay personas quienes dan su vida para poder servir a otros, amando a Dios, que ellos han dedicado su vida para hacer algo por otros. Y si tal vez tú no conoces a un misionero todavía, pero a ti te gustaría ayudar, así como estos niños guardaron dinero para mandárselo a María, yo te voy a invitar que tú vayas guardando un poquito del dinero que te dan. No necesitas tal vez guardar mucho. Con lo poquito que tú vayas juntando y vayas ahorrando, va a ser muy bueno. Y seguramente Dios algún día va a poner a alguien en tu camino para que tú puedas darle ese dinero. Y ese dinero tú no lo vas a poder tomar, ese dinero tú no lo vas a poder usar. Ese dinero va a ser específicamente para esta persona que necesita algo en específico en ese lugar en donde está. En este caso era para María. Ella necesitaba una lancha de motor. Y tal vez en algún otro lugar hay algún misionero que en este momento le está pidiendo a Dios dinero para algo. Y tú puedes hacer la diferencia, tú puedes mandarle ese dinero. Más adelante vamos a estar conociendo a misioneros aún en la actualidad, pero todavía no es el momento. Vamos a regresar a nuestra historia porque quiero decirles que en 1911 María regresó a Ipque. Su iglesia estaba llena el primer domingo
y ella habló mientras que cientos de personas estaban afuera tratando de oírla. Recuerda que la iglesia de Ipke era pequeña, pero mucha gente se había reunido y por ese tiempo más o menos también había presentado María una protesta a un comité del gobierno por la venta de licor que hacían en esa área. Y ella había dicho, lo están usando como una forma de comercio, es decir, ayuda a muchas personas, o eso parece, pero no se puede esperar que la gente sea pacífica si puede conseguir licor. Es decir, si la gente sigue tomando y se sigue emborrachando, van a seguir siendo unas personas crueles, van a seguir matando a las personas. Entonces, ¿sabes qué hizo? El comité la escuchó y la venta de licor fue restringida. Ya no podían vender más licor. Y desde luego que los que vendían el licor, los traficantes, protestaron. Pero el gobierno sabía que María tenía la razón y que no iban a poder parar estas actividades pues feas hasta que no hubiera licor. Y hasta aquí, hasta este momento, en todos los años que llevaba María en Ekenge, en Ipke, en África en general, nunca había pedido una ofrenda o nunca había levantado ofrenda en la iglesia. Su propia bolsa estaba vacía desde hacía mucho tiempo. Ella quería libros nuevos para la escuela, quería ropa para los niños, quería medicamento para todos, pero ella no tenía dinero. Pero al final, sin que ella lo pidiera, la gente de Ipke se empezó a dar cuenta que María no era una europea rica. Después de muchos años, ¿verdad? Les costó un poquito de trabajo, pero después de varios años se empezaron a dar cuenta que María no tenía dinero, no era como otros ricos que ellos habían visto que de repente llegaban a África. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? Ellos empezaron a traerle alimentos como regalos. Los niños llegaban a la escuela y le daban grandes camotes o una bolsa de arroz o huevos. Una mujer iba al río y le pescaba cada semana sabrosos pescados solamente para María, y esto lo hacían como una muestra de cariño o de agradecimiento. Y sabes que también cada mes el misionado del distrito de Itu, que es en donde ahorita vivía, le mandaba latas de comida, le mandaba un té, le mandaba azúcar. Y él, ¿sabes qué es lo que decía? Solamente la estoy recompensando por toda su ayuda. Y le explicó cuando una vez María le dijo que no necesitaba que le estuviera dando cosas porque eso a él le costaba dinero. Y entonces el comisionado le dijo, si usted no estuviera viviendo aquí en Ipke, este sitio sería un problema para mí. Entonces eso no me cuesta ningún trabajo, acéptelo. Y ella lo aceptó de buena gana. En septiembre de 1912, ella cumplió 36 años como misionera en Nigeria. Imagínate cuántos años pasó, toda su vida pasó en Nigeria. Ninguna otra persona blanca jamás había llegado a esta cifra. El calor, la malaria, la fiebre, la neumonía habían matado a muchas personas fuertes, más fuertes físicamente que María. Pero ¿sabes qué era lo que motivaba a María? El versículo que vimos el día de hoy. Vamos a repetirlo. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. María sabía que Jehová estaba delante de ella, que siempre iba a estar con ella, que nunca la iba a dejar, nunca la iba a desamparar, y por eso es que ella no tenía miedo y nada ni nadie la podía intimidar. En 1913, un año después, de ahí en adelante, ella visitaba las aldeas en su silla de ruedas. A pesar de que ella ya no podía caminar, eso no le impedía moverse en su silla de ruedas. Y ella decía, estamos muy escasos de ayuda, tengo que seguir adelante y nadie ha venido para ayudarme. ¿Te puedes imaginar eso? Finalmente, como la salud de María estaba tan quebrada, su amigo, el doctor Hitchcock, insistió en que ella tomara unas vacaciones
en las soleadas Islas Canarias. ¡Ay, qué rico! Muy cerca de la costa africana. Seguramente ella nunca había tomado unas vacaciones, así que cuando le dijeron esto, pues seguramente no muy le pareció, pero ella sabía que era necesario. Y Juanita ahora tenía unos 25 años más o menos, y Juanita la acompañó. Y sabes, en ese lugar, a pesar de que iban a descansar, María estaba recibiendo visitas todo el tiempo, todo el día, celebrando como si fuera una reina, o yo creo que más importante que la reina, venía mucha gente a verla. Era la persona más famosa en África, y muchos blancos importantes, es decir, de color blanco, vinieron a verla y le vinieron a pedir un consejo acerca de asuntos relacionados con África. ¿Te puedes imaginar? Y sabes, después de un tiempo, el capitán del barco declaró que él estaba muy orgulloso de haber conocido a María, porque él había traído a María, y aún más que si ella hubiera sido la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra, ¿verdad? María tenía un cuarto de hotel y paseaba por el jardín admirando las flores inglesas muy hermosas. Ella ahora era una pequeñita y arrugadita ancianita, pero con una voz muy agradable. Todos la amaban, todos les gustaba mucho hablar con ella, y ella tuvo un excelente viaje de regreso hasta Calabar, porque ella no se quedó en esas vacaciones. El gobernador de Nigeria la estaba esperando en el muelle de Pueblo Duque. Allí estaba. Todo el mundo le mandó ramos de flores. ¿Te imaginas? Todas estas personas, sin querer, estaban demostrándole a María que la querían. Le estaban dando las gracias por todo el trabajo que ella había realizado. Y en el hospital de la misión, un médico le hizo un reconocimiento físico, y para su alegría le dijo: mire, si usted se cuida, señorita Slessor, va a estar en condiciones de vivir muchos años más en África, porque realmente estas vacaciones que ella había tenido, ella había podido descansar. Y a pesar de que mucha gente había llegado a verla, pero eso no era comparado con el trabajo que ella hacía cuando estaba en Itu. Y muy contenta, después de todas estas muestras de gratitud, de toda esa muestra de aprecio, ella regresó a Ipque muy contenta. Y la aldea de Ipque estaba creciendo muy rápido. La tribu de los Aros, que estaba que había pasado 4 años de que antes eran guerreros feroces y eran caníbales y eran muy malos y vendían personas, ahora ellos estaban viviendo en paz y estaban trabajando muy duro. Esto nunca había pasado. Ahora los oficiales del gobierno estaban especialmente agradecidos de que María estuviera de regreso en Ipque, porque sabían que María, lo que dijera María, eso le hacían caso. Y ella entendía a las personas que vivían allí, su comportamiento, sus costumbres, mejor que nadie, mejor que todos los que habían estado allí. Y cuando había rumores de disturbios o que se iban a pelear, llegaban corriendo, enviaban un viejo automóvil Ford para llevar a María a la escena. Ya María no podía moverse con facilidad, pero con tal de que María llegara rápido, ellos enviaban un carro un poco viejo, pero lo enviaban para que llegara María a la escena y pudiera poner paz y orden. Y ellos permanecían paraditos mientras ella arreglaba el problema. Y una noche oscura, en medio de una tormenta de viento y de mucha lluvia, el nuevo gobernador de Nigeria, el Lord Egerton, tocó la puerta de María. Imagínate, era una noche muy oscura y todavía lluvia y todo. María se sorprendió mucho de verlo y, ¿sabes? Le llevaba como regalo de que la había ido a ver, le llevaba pasteles y chocolates, un fonógrafo y discos para que ella pudiera escuchar música. Pero ¿por qué vendría a visitarla alguien a una casa de adobe, alguien tan importante, una casa de adobe, en una noche tan fea y tan lluviosa como esa, en medio de la selva? Imagínate. Y se preguntaba, después de que el gobernador se había ido, ¿pero por qué vino? Solamente me vino a dejar estas cosas. Pero ¿sabes? Lord Egerton había hablado con un amigo acerca de la maravillosa vida de María y del trabajo que ella hacía, y entre los dos prepararon un reporte oficial
y se lo enviaron al rey George V al palacio de Buckingham en Inglaterra. Imagínate, él solamente había ido para verla y para hacer ese reporte como una carta de decir todo lo que María había hecho. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? El rey Jorge leyó la carta y le envió a María un premio muy especial. Le envió a María el premio de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Lo voy a decir otra vez. ¿Qué premio especial le envió? Le envió la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Esto se lo envió. Y sabes, no solamente fue algo que le envió así, sino que hicieron una ceremonia en Pueblo Duque y María se puso un sombrero así muy grande y unos zapatos y una cruz maltesa de plata sobre un listón negro que fue puesto sobre su hombro izquierdo. Y bueno, era una cosa tan diferente, nunca nadie había visto esto, y los cristianos de ese lugar le ofrecieron sin ningún costo una linda cabaña amueblada con un portal sombreado y agua que pasaba por allí. Estaba construida esa cabañita en medio del jardín de medio acre, era medio acre de jardín, y allí estaba construida esa casita. Y sabes, cuando María vio, ¿qué le estaban diciendo con todo esto? Cuando el rey se enteró de esto, él pensó que sería un buen gesto darle una casa a María para que ella viviera sus últimos días, y por eso le había mandado a adornar y ponerle esa cruz y ponerle todas esas cosas. Pero ¿sabes qué fue lo que dijo María? María observó la casa y muy pensativa dijo: no, siempre soñé con una pequeña casa como esta, pero mi trabajo está en Ipke. Hay mucho más que yo debo realizar antes de que muera. Otra vez observó la casa tan bonita y reluciente estufa porque entró, la vio por dentro y ella dijo: no, mis chicas, sus hijas, están acostumbradas a la vieja y negra olla grandota encima de 2 leños y eso es suficiente para nosotras. Ella regresó a su solitaria vida en Ipke. Ella sintió que sus días en la tierra ya tocaban casi al final y empezó a hacer arreglos para que sus chicos gemelos se fueran a vivir a la misión de Calabar. Los que ya eran grandes, como ya les dije, algunos fueron pastores, muchos de ellos fueron pastores, otros fueron misioneros, otros fueron maestros, otros estuvieron en el gobierno, pero a los más pequeños que tal vez todavía no había alcanzado a criar, ella los mandó a la misión de Calabar y les dijo: siempre recuerden lo que ustedes han aprendido de la Biblia y nunca sean tentados a regresar a sus antiguas costumbres paganas. Ella le estaba diciendo: ya no regresen a como eran antes. Y sabes, en 1915, agotada por una vida dura como pionera del Evangelio en África, María Michelle Slessor durmió en la tierra para despertar en el cielo. Una lancha del gobierno llevó su cuerpo río abajo y fue sepultado en la misión de Calabar, allí en África, en donde había sido su hogar. María murió y se le rindieron muchos homenajes y fue honrada de muchas maneras, y todo el mundo se entristeció cuando ella murió. Uno de sus amigos nigerianos le dijo: Ma Slessor no se paró en lo alto de una montaña y nos predicó desde allá. Ella bajó y vivió entre nosotros, comió nuestra comida, durmió en nuestras chozas y nos enseñó lo que era correcto o lo incorrecto con su ejemplo. María había estado dispuesta a correr por el Señor. ¿Recuerdas que así se llama nuestra historia? Corre, ma, corre. Ella estuvo dispuesta a correr con el Señor y por el Señor. Y ella recibió su premio, que es el supremo llamamiento de Dios. Ahora, en este momento, ella está con el Señor Jesús para siempre.
María Slessor había llorado muchas veces por la insensibilidad de los cristianos cuando África estaba tan necesitada de maestros y de misioneros. Ella había llamado a 31 millones de personas pertenecientes de la Iglesia de Escocia para que llevaran el Evangelio a África, pero ningún misionero de tiempo completo contestó a ese llamado. Nadie quiso ir a África. La gente de Ipke, ¿sabes cuánto tiempo tuvo que esperar para que llegara un maestro? 10 años, porque nadie más quiso ir. Y todo el mundo, la humanidad, aún todavía está esperando escuchar por primera vez acerca del Señor Jesús. Dios todavía está llamando obreros. Dios todavía quiere que gente vaya a predicar. ¿Será que tú vas a contestar ese llamado? ¿Será que tú quieras ir y escuchar la voz de Dios y obedecer? Quizá Él te quiere en África o te quiere en algún otro lugar de la tierra. Quizá Él quiere que tú sirvas en el lugar en donde te encuentras. ¿Estás dispuesto a ir donde Dios quiere que tú vayas? ¿Recuerdas nuestro versículo de hoy? Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Tal vez Dios te está llamando. Tal vez dices, yo todavía soy un niño. Recuerda la historia de Ma. Aun cuando ella era pequeña, Dios ya la había escogido. Dios ya la había llamado. Y Él te está diciendo que Él va delante de ti. Él va a estar contigo. No te va a dejar. No te va a desamparar. No tengas miedo. Dice, no temas ni te intimides. Porque si Dios te ha llamado, Él va a estar contigo a cada momento que estés. En cada paso que tú des, Dios allí va a estar. ¿Te parece si oramos? Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Señor, gracias por esta historia tan emocionante de María Slessor. Gracias por conocer su vida. Gracias porque tú nos dejaste un ejemplo en su vida. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos estás llamando, ya sea en África, ya sea en otro lugar, en otro país de este mundo, o incluso en donde nos encontramos, en nuestro propio país, en nuestro propio lugar. Señor, pero tú quieres que nosotros compartamos las buenas nuevas, Señor. Y tú nos prometes, como dice en tu palabra, estar con nosotros en cada momento. Ayuda a cada niño, a cada niña que está viendo en este momento, Señor, y que ellos sepan que tú siempre vas a estar con ellos y que no es tarde para poder hacerlo. Gracias, Padre, por esta vida tan impresionante que nos dejaste estudiar, y queremos pedirte que también a nosotros nos puedas usar. En el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Y qué te pareció la vida de María Slessor? Seguramente te impactó tanto como a mí. ¿Tienes por allí tu libreta misionera? Si la tienes por allí, vamos a ver de nuevo ese versículo para que lo puedas anotar en tu libreta. Vamos a verlo. No te pierdas, dentro de 8 días vamos a tener una sorpresa especial para ti. No pierdas la información por allí que se te va a estar mandando por medio del WhatsApp de Filadelfia. No te lo pierdas y te esperamos dentro de 8 días. No faltes. Adiós.